La realidad es que soy un chaval que estudia ingeniería, que estudia en la universidad como otro cualquiera, pero si quería crecer un canal de YouTube, me di cuenta de que tenía que organizar mi tiempo para aprovecharlo al máximo posible. Y se recuerda que tienes las mismas horas que cualquier persona en el día. La clave está en cómo organizas tu tiempo y qué es lo que haces con él. A lo largo de mucho tiempo he desarrollado 4 hábitos que te voy a enseñar en este vídeo que me han permitido estudiar, grabar, editar, entrenar, tener vida social, descansar de vez en cuando, aunque estos últimos no mucho, y he conseguido desarrollar todas esas cosas de manera paralela en el tiempo, permitiéndome obtener los resultados que realmente quiero. Y aunque evidentemente no sea un maestro de la organización ni de la productividad, considero que he aprendido bastantes cosas y eso es justo lo que te voy a enseñar en este vídeo. Lo primero que tienes que entender es que si quieres tener tiempo para todo, poder disfrutar, poder estudiar, poder desarrollar proyectos que te gusten, tienes que entender que tu tiempo es lo más crucial. Y una de las cosas que más tiempo te quita en el día son las redes sociales. Las redes sociales son un arma de doble filo, las puedes usar para entretenerte, para crear contenido, y depende de para qué las uses, te van a dar un resultado u otro. En este caso, si nuestra misión, nuestro objetivo es tener el máximo tiempo posible en el día para que nos permita hacer el máximo número de cosas y que de esa manera podamos tener tiempo para las cosas que nos gustan, las cosas que tenemos que hacer y tiempo que queramos para descansar o hacer cualquier otra actividad, tenemos que entender que las redes sociales son un punto de distracción masivo para ti. No voy a entrar en cómo manejar todo esto en las redes sociales en este vídeo, así que te voy a dejar un vídeo que he hecho aquí en la esquina para que puedas ver cómo yo organizo mi móvil, para que esto de las redes sociales no sea una distracción, sino que me permite usarla de manera productiva y cada vez que abra las redes sociales sea para crear contenido como estos que estás viendo y no para distraerme de las cosas que realmente tengo que hacer. Sencillamente mi uso de redes sociales en el día se limita a 15-20 minutos no más, ya que todo ese tiempo extra que dedico a las redes sociales, viendo Instagram, viendo TikTok, aunque TikTok realmente no lo utilizo, viendo YouTube, viendo ese tipo de cosas que no me benefician, podría estar utilizándola en otras cosas, haciendo otros proyectos que sé realmente que me van a permitir avanzar. Lo que yo siempre hago a la hora de estudiar o hacer cualquier otra actividad que tenga que estar 100% concentrado, lo que hago es dar la vuelta al móvil, ponerlo de pantalla para abajo, para que todas las notificaciones y todas las cosas que te vayan a saltar en el móvil no te distraigan. También puedes usar el modo silencio para esas etapas de concentración que te requieran más de tu tiempo. También puedes usar el modo silencio para esas etapas de concentración que te requieran de tu atención, que no te distraiga ese tipo de notificaciones o ese tipo de sonidos, ya que una vez que pierdas ese foco de la actividad que estás haciendo es muy difícil volver a recuperar ese estado de flow, ¿entiendes? Esto va muy en conjunto con el segundo punto que te quiero compartir, que es básicamente el deep work. Si no sabes lo que es el deep work, en inglés significa básicamente trabajo profundo. Esa etapa en la que estás haciendo una actividad, que estás sumergido solo en esa actividad, no existe nada alrededor tuya. Eso es el deep work. Y quiero que entiendas que para aquellas personas que necesiten hacer muchas cosas a lo largo del día, esto es esencial. Tienes que entender que ese estado de flow, ese estado de concentración en el que entras cuando haces ese deep work, es lo que necesitas para completar una tarea de la manera más efectiva, ya que, como dice la ciencia, para completar una tarea de la manera más efectiva necesitamos entrar en un estado de flow, en un estado de flujo completo en el que estamos simplemente sumergidos en esa tarea, como te he comentado antes, y ese estado de flow lo conseguimos tras haber pasado unos 20-25 minutos ya haciendo esa tarea. Y cuando ya ha pasado ese tiempo, nos desconcentramos porque ha habido algo que requería de nuestra atención y después tenemos que volver a entrar en ese estado de flow para volver a retomar esa tarea, nos va a resultar mucho más difícil que si lo hacemos todo de seguido. Por eso es importante que cuando estés en esa etapa de deep work, tu atención es lo más importante que tienes que controlar, porque una vez te salgas de ese bucle, de ese estado de flujo del que te estoy hablando, es muy difícil volver a entrar, y una vez rompes ese flujo es cuando vas a perder esa inercia que necesitas para rendir al máximo, para ir al máximo rendimiento. Esto del deep work puede ser muy potente, pero a la vez puede perjudicar en algunos casos, ya que ese estado de concentración no es gratis. Ese estado de concentración te quema mucho, honestamente, y al cabo del tiempo, si estás demasiado, vas a notar que te quita mucha energía en el día. Por eso
las veces que duermes menos, las veces que estás con menos energía, te va a costar mucho más estar en ese estado de deep work que si, por ejemplo, has dormido bien o has tenido un buen día. Una de las cosas más importantes también tienes que tener en cuenta a la hora de organizar tu tiempo para que puedas tener tiempo para todo es utilizar la regla de Pareto a tu favor. Si no sabes de lo que estoy hablando, la regla de Pareto básicamente dice que tenemos que centrarnos en ese 80% de acciones que nos darán el 80% de los resultados de aquella cosa que queremos conseguir. ¿Y cuál es ese 20% de cosas en las que nos tenemos que centrar para conseguir el resultado? Sencillamente son aquellas cosas que nosotros sabemos que nos va a dar la mayoría de resultados y que ciertas acciones que quizá no son tan relevantes, no tenemos ni siquiera que preocuparnos por hacerlas, ya que con ese 20% nos vamos a preocupar de abarcar ese 80% de resultados. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. En el gimnasio, el 20% de las cosas que tienes que hacer, de los ejercicios que tienes que hacer para ganar músculo, para ponerte más fuerte, son, por ejemplo, press banca, sentadilla, peso muerto, ya que esos ejercicios nos van a dar mucha más fuerza, nos van a poner mucho más fuertes que si, por ejemplo, hacemos unas simples elevaciones laterales de hombro, ya que con las simples elevaciones laterales solo estamos trabajando el hombro y con, por ejemplo, un press de banca estamos trabajando mucha más músculo y estamos desarrollando mucha más fuerza a la vez que ganamos ese músculo. Por lo tanto, si nuestro objetivo es ganar más músculo, ganar más fuerza, es necesario que nos centremos en ese 20% que nos va a dar los 80% de resultados, que en este caso es pues ponernos más fuerte, ganar más músculo, tener más hipertrofia. Ya me entiendes. Esto es aplicable a absolutamente todos los ámbitos de la vida, no solo en el gimnasio, evidentemente. Otro ejemplo que te voy a poner para que lo termines de entender bien es a la hora de estudiar. Para estudiar un examen de la mejor manera posible, en mi caso que estudio en la universidad, lo que sería ese 20% de acciones que me van a dar ese aprobado, ese 80% de resultados, es sencillamente hacer ejercicio tipo de examen que sé que van a preguntar. No voy a simplemente aprenderme esta parte del temario que sé que no tiene relevancia ninguna, porque ese no es el 20% que me va a dar el 80%. Simplemente me voy a preocupar de saber cuáles son los ejercicios que me van a preguntar e ir directamente a estudiar ese tipo de ejercicios. Esos ejercicios que cuando los estudie sé que me van a dar un mayor resultado, que me van a dar un mayor aprendizaje, para después en el examen poder realizarlo de la mejor manera posible. Entonces, si quieres tener el mayor tiempo posible en el día, es casi obligatorio, prácticamente obligatorio que tengas en cuenta esta regla de Pareto, ya que centrar nuestra energía en cosas que no son necesariamente importantes va a gastar mucho tiempo y mucha atención que necesitamos para tareas que verdaderamente nos van a hacer progresar o nos van a hacer sencillamente poder tener más tiempo para dedicárselo a otras tareas más prioritarias. Lo último que he aprendido a lo largo de tanto tiempo que tienes que entender para sencillamente tener más tiempo es establecer horarios en tu día a día. Cuando me refiero a establecer horarios, simplemente tienes que establecer horas para cada tarea que vayas a hacer en el día. Si por ejemplo vas a entrenar, tienes que establecer que a las 8, por ejemplo, es la hora de entrenar. Si a las 8 tienes que entrenar, significa que a las 8 vas a entrenar independientemente de lo que tengas que hacer, independientemente de si has terminado o no lo que estabas haciendo. Evidentemente, si tienes un examen mañana, tienes que estudiar y no puedes entrenar, pues obviamente estudia. Y aquí tienes que tener en cuenta también una ley que se llama la ley de Parkinson. Y sencillamente dice que cuanto más tiempo tengas para completar una tarea, más tiempo vas a tardar en completarla. Si tienes un tiempo reducido para completar esa tarea, tu mente va a entrar en modo depresión. Y lo que va a hacer es gastar mucha más energía, gastar muchos más recursos en poder completar esa tarea a tiempo. Por lo que si simplemente establecemos ese horario de entrenar a las 8, por ejemplo, tenemos que entender que todo lo que hagamos antes de las 8 tenemos que terminarlo al 100%, para no alargar esa tarea que tenemos que hacer antes de entrenar lo máximo posible, ya que queremos tener tiempo para todo y queremos que el día sea lo más productivo posible. Entonces tenemos que establecer esos horarios para que las tareas que hagamos antes de esa hora, nuestra mente sepa que jugamos con esa presión de tener que completar esa tarea antes de que empiece otra nueva, ya que de no ser así, de no establecer esos horarios y rutinas para cada tarea, nuestra mente simplemente va a divagar y va a tomarse el tiempo necesario para hacer cada tarea sin tener esa pequeña presión, no demasiada, para completar esa tarea que
es necesaria completar. Hay mucha gente que, por cierto, dice que no tenemos que ser más productivos, sino tenemos que descansar más, porque dicen que al ser más productivos vamos a tener enfermedades o ese tipo de cosas, y ciertamente el hecho de ser más productivo lo que te va a permitir es tener más tiempo para descansar, que es aquello que seguramente quieras, ya que si no hacemos estas 4 cosas, si no aplicas estos 4 pasos que te he dicho, seguramente te lleve mucho más tiempo para cada tarea y no tengas ese tiempo para ti, para hacer lo que quieras, para divertirte, para grabarte vídeo de YouTube, para hacer cualquier cosa que quieras hacer. No necesariamente ser más productivo tiene que ser hacer más cosas en el día, que también, pero hacer más cosas en el día tiene un porqué. Y sencillamente es que podamos tener tiempo para todo, disfrutar, entrenar, grabar si queremos, hacer nuestros proyectos y también podamos descansar. De manera que si no hacemos esa tarea productiva de la manera más eficiente, no nos va a dar tiempo a todo lo que queremos hacer. Simplemente esto es para aquellas personas que no entienden que ser más productivo significa ser mejor, y entienden que por ser más productivo simplemente va a ser peor para su salud, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente tienes que saber cómo usar esta herramienta a tu favor para ayudarte de la mejor manera. Así que espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya servido. Coméntame por aquí abajo qué te ha parecido. Coméntame si vas a aplicar estos hábitos en tu día a día. Coméntame si ya habías escuchado alguno de ellos para yo saber tu opinión. Siempre me gusta leerte, así que ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo y que vaya bien. Así que